Ah, Eh, ¿Cuál es el nombre en español de tu documental? en español es Con esta luz. Con esta luz, Sí, porque solamente lo había tenido en inglés. Lo que pasa es que el título refleja mucho el personaje de Sor, porque algo que me gusta que tú utilizas es que tú no dejas nada a que nosotros como público imaginemos cosas. Tú te vas muy literal porque cuentas de cómo ella descubre su pasión por el servicio y de cómo ella, sabiendo que rompía las reglas, logró muchas cosas. Tú eres hondureña y me imagino que estuviste muy involucrada en esa historia de ella, sí. porque yo creo que cada país de nosotros, y yo soy dominicano, tenemos nuestra Sor o un personaje muy parecido a ella y siempre estamos envueltos en las cosas que están haciendo. ¿Por qué te decidiste en contar la historia de Sor María? Sí, fíjate que en este caso es muy interesante que la productora ejecutiva de esta película, Jessica Sarowitz, es hondureña, de origen hondureña, que es residente en Chicago. Ella tenía una relación personal con Sor María Rosa como familia de inmigrantes. Ella y sus padres en Estados Unidos mantenían mucha relación con Honduras y venían a recaudar fondos por los huracanes. Entonces ella muy joven conoció a Sor y hace como una década empezó a apoyarla con sus proyectos. Se puso a su servicio de trabajar también por la Juventud de Honduras. Entonces ella es la como la mente detrás de esta, con una conexión personal con Sora. En mi caso, como cineasta, creativa, digamos, yo la conocía porque es una figura muy importante en Honduras, ¿verdad? Y al tener esta llamada, ¿no? De como, bueno, de alguien que quiere hacer una, o sea, ¿no? A financiar y apoyar a hacer una película de eso, pues por supuesto que me apunté. Además, la propuesta era de mujeres en puestos de poder, em, tanto a nivel de producción ejecutiva, producción, dirección y dirección de fotografía. Tuvimos una directora de fotografía muy buena de Lisa, Estados Unidos, Lisa Lisa. Richter. Es correcto, y eso nunca se había hecho en Honduras, por ejemplo, ¿no? Y yo que vivo acá, siempre tengo que trabajar con hombres porque no hay suficientes mujeres formadas. Entonces me gustó mucho la propuesta del proyecto, es muy coherente y va mucho de la mano con ese espíritu humanista, ¿no? De enfocarnos en las historias humanas de estas jóvenes y de esta joven que se convirtió en Sor María Rosa. ¿Tú crees que si la historia lo hubiese dirigido un hombre, hubiese tenido otro tipo de visión o se hubiese enfocado en algo más político en vez de ser algo más personal como es tu película? Absolutamente hubiera sido diferente, no sé cómo diferente, no puedo opinar en eso, pero la intimidad que logramos con las jóvenes, Ujú. eso, ¿verdad? Hubiera sido muy complicado hacerlo con un grupo de varones. Se logró a través de mucho tiempo fuera de pantalla, pasando tiempo con estas jóvenes, de crear lazos, ¿no? De empatía, de comprensión y de trabajar con un grupo de, ¿no? El staff de esta escuela maravillosa que se llama Reyes Irene, que está ahí en el documental. Hay psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y doctoras. Entonces, y casi todas son mujeres también. Entonces, es como, ¿no? Como hacer un equipo, ¿no? Lograr ese espacio seguro para las jóvenes. ¿Cómo fue volver a reconectar a Sol María con su pasado, con su niñez? Me Mm. gusta mucho la historia de cómo ella consiguió las casas, que fue todo, que cuando ya la Sor Jefa se dio cuenta, ya ella tenía todo armado. ¿Cómo fue también conectar con esas historias de su juventud, de cómo ella poco a poco fue descubriendo su vocación por el servicio y que ella no quería seguir el pacto que usualmente la mujer latina sigue, porque es una conversación que también se habla, qué se espera de la mujer, qué se espera de Claro. la mujer que se quede en la casa, que cocine, que tenga los hijos, y cómo fue para ella no seguir ese pacto y cómo su familia lo tomó. Claro, bueno, para empezar tengo que decir que Sor María Rosa es naturalmente una gran contadora de historias, Sí. ¿verdad? Carismática, ¿no? Sumamente narrativa, digamos.
Bueno, ella se emocionó mucho de contarnos todas esas historias, sobre todo la del avión, Sí. ¿verdad? La de su vocación, de cómo Es muy decidió. cinematográfica esa Sí, secuencia de que ella fue a perseguir en el avión. sí, no, es que y es una historia, ¿verdad? Que es famosa, ¿verdad? Ella la cuenta muchas veces, entonces la gente la conoce. Entonces, yo creo que esas historias, y bueno, y ella tiene una frase muy linda también que dice a la gente que no repitan su historia, ¿verdad? Por la cual ellos vinieron a esos programas. Entonces, por eso queríamos hacer énfasis en esas historias de ella y por supuesto la última, que es la del árbol, ¿verdad? Sí, Entonces son tres. Entonces, también conversando con también mi codirectora Nicole Bernardi Reis, que es de Chicago, también ambas dirigimos, queríamos que esta película también fuera como una carta de amor, no solo de Honduras hacia ella, pero de ella hacia nosotros, ¿verdad? Esas historias que quedaron ahí plasmadas, inmortalizadas, que nos dan también como que son inspiracionales, ¿no? Yo creo que un poco la apuesta de With This Light con esta luz es de ser una película, y sobre todo como latina, hondureña en mi caso, que me haga sentir bien, sin negar la realidad, porque ahí está plasmada. ujú, Es un país complejo que podría ser en cualquier parte de Latinoamérica y otras partes del mundo, no solo en Honduras. Es dura, ¿verdad? La realidad, pero está contada desde un punto de vista de la fuerza, la resiliencia, el cambio. Entonces yo lo veo y otras personas lo ven y no se sienten, usualmente nos sentimos avergonzados, ¿sabes? Tú, bueno, tú también, me imagino que sientes eso. La representación del latino en el cine es terrible. sí. Queríamos hacer otra cosa. Sí, tú dices algo muy cierto con eso de la representación. Aunque ha cambiado últimamente, pero básicamente ha cambiado porque han forzado muchas cosas. Pero por muchísimos años el latino siempre fue el que limpiaba las casas, el que cruzaba la frontera, ese cliché. Y yo que vivo aquí en Miami, hay mucha gente que no conoce este tipo de historias como el de Sor y que cada país tiene una persona que es emblemática en cuanto al servicio social Sí, y que tal vez no tendríamos la sociedad que tendríamos en nuestros países si no fuera porque esta persona inspiró a otros. Y como tú bien dices en tu película, ella empezó su trabajo en los 60 y desde ahí han salido generaciones de mujeres que están trabajando en la sociedad hondureña. claro, claro. Y qué sería de la sociedad hondureña ahora sin SOR no haber creado a esa plataforma en aquella época y haberse arriesgado? Y algo que me llama mucho la atención es el rol de la fe, Ujú. porque yo siento, viendo tu película, como que la fe no se forza, porque lo que ella quiere es hacer algo. Si tú crees, no crees, es otra cosa. Así Pero, es. ¿qué te dio la impresión? Porque obviamente ella es una monja y está atada a una religión, a la católica, por su servicio. Pero yo pienso que la pregunta es, ¿cómo tú ves el rol de la fe alrededor de todo lo que ella está haciendo acerca de su trabajo social? Así como tú lo dices, para empezar, hablemos que, bueno, yo nací en un país católico y también estuve en un colegio de monjas creciendo y yo nunca vi una monja como Sor María Rosa. Mi impresión de las monjas Y yo, eran mujeres em, que estaban en un convento, ¿verdad? Que estaban en una escuela, en un convento, pero cuando yo conocí a Sor, o sea, es además que es divertidísima, le gustaba estar con la gente. Ella tenía un permiso especial de su orden franciscano para estar fuera del convento. O sea, ella nunca estuvo en un convento, es increíble. Fue enfermera también, ¿verdad? Ella tenía esta vocación de servir. Entonces, para nosotros esto es muy importante porque esto no es un film católico, resulta que Sor es una monja, por ende, por supuesto, o sea, eso es una parte además auténtica de la historia, claro, porque es la realidad, pero si ves los personajes que también tenemos, toman sus propias decisiones en la película, ¿no? Porque seguimos la vida de dos jóvenes, de Rosa y de María.
Sí. y no la juzgamos. Y en el caso de María, que es una historia más compleja porque tiene que ver con mujeres en riesgo en barrios en Honduras que están invadidos por las maras. Estamos hablando a ese nivel de violencia. Y vemos cosas en la película que nos puede hacer sentir incómodos, pero la protagonista siempre tomó la decisión. El resguardo del proyecto siempre estuvo ahí para cuando ella lo necesitaba, ¿verdad? Y ese es el punto. Nosotros no, o sea, ellas no imponen para nada, ni nosotros como cineastas no imponemos en esa opinión del espectador y ni en la vida de estas jóvenes, ¿verdad? O sea, y tenemos ese punto de vista que ellas van tomando la decisión en sus acciones. Hay una secuencia que a mí me resultó muy incómoda y qué bueno que la pusiste, porque yo tengo una hija de 4 años y hay una entrevista donde le hacen unas preguntas si desayunaste, cuántas veces más en la semana. Y hay esta última pregunta, me choca, bueno, yo soy médico también, y son preguntas que resultan incómodas hacerlas. Y yo no me imagino qué tan incómodas resultaría responderlas. Y es cuando le preguntan a la niña si alguien en su familia la ha tocado. Y la niña, como que incluso la energía de la película baja. Hay un bajón, porque hay un silencio que te responde. Hay Hay un un lenguaje silencio. corporal. Sí, sí, sí. Y hay un silencio que responde. Sí. Tú puedes solamente escuchar esa conversación y tú sientes que algo cambia. Y ella responde sí, que la han tocado. Y es algo que se ve mucho porque usualmente, básicamente en estadística, las personas que te abusan son personas cercanas a ti. ¿Cómo tú, como cineasta, tú tienes algún riesgo de poner esto en tu película y que se haga algo? Mm, Porque no quiero que solamente se quede en que, oh, es una historia que choca, sino como que se haga algo. Y como venimos de sociedades muy parecidas, hay veces que no se hace nada porque son cosas que vienen pasando por décadas. mm. Sí, Claro. no, adelante. Mira, definitivamente, digamos, para nosotros era importante tener esta escena porque era lo que le había ocurrido y era parte y es la raíz por la cual María toma las decisiones, ¿no? Que sale de su casa porque ella se está protegiendo. Entonces queríamos y por eso la pusimos. Fue muy difícil. Tuvimos que conversar mucho con la psicóloga, con la doctora. La doctora que aparece ahí trabaja en ese colegio. Todos nos reunimos varias veces. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Porque no podemos revictimizar a la joven y tampoco podemos ponerla en riesgo. Claro. Entonces, hicimos varios protocolos, pero sobre todo nosotros no pusimos, ¿verdad?, el nombre de la persona y omitimos varias cosas. Al final, desde que hicimos una evaluación de qué podría poner en riesgo o no, y nuestra prioridad siempre es la seguridad de las personas que están participando, por supuesto, en una película. Pero lo importante aquí, y no es solo por un caso individual, porque eso lo estaban hablando con la médica de la escuela, o sea, eso ya se estaba hablando, ¿ok? La importancia de ponerlo en la película es para que la gente, sé que todos lo sabemos, pero verlo en una historia Da igual. contemporánea de jóvenes, nuestras jóvenes de nuestros países están pasando y es más bien una pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque esta gente está dando todo. Tienen un centro donde apoyan, donde les dan información, donde les apoyan a nivel médico también con este tipo de problemas. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Porque ese proyecto ya lo está haciendo. Esa es la pregunta, ¿no? Bien, hablando de algo más actual, recientemente pudimos ver todo el éxito que tiene la película Barbie. Y cuando veía tu película, me imaginé al final una Barbie como Sol. Y porque te digo, hay muchas personas que hacen un trabajo social. Y se habla recientemente de todo el discurso feminista de esta película Barbie que ha polarizado tanta gente. Hay gente que la ama, hay gente que la odia. Yo todavía no he escuchado a alguien que está como en el medio. Tu película, como tú bien dices, es una película que se hizo en base a crear y a contar historias por mujeres.
pero no para mujeres. Eh, Para todos, sí. exacto, por mujeres, pero no para mujeres. Exacto. ¿Cómo te sientes tú con con toda esta ola de que de repente el feminismo tiene la misma marca que el machismo? Porque hay mucha gente que entiende que el feminismo significa algo malo, algo radical. Pero para mí el feminismo es lo que hace Sor María, trabajar con gente, principalmente con mujeres, porque la está rescatando de algo que pudo ser peor, pero estas mujeres sí, la mayoría ha resultado aportar a una sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo y yo diría que esta película es muy feminista, aunque no lo digamos. El hecho de que, primero, bueno, ella lo dice en la película, no hay un hombre que ha nacido que le dé órdenes a ella, Me ¿verdad? encanta esta frase. Eso debería ser un teacher. Pero si quitamos un poco la capa de que es una monja, es una niña de 6 años que tiene una revelación y toma una decisión y nada la detiene para seguir sus sueños. Sí, y que si eso no es feminismo, ¿qué es? De que las mujeres hagamos lo que queramos, que además hagamos una contribución a la sociedad, que aportemos a elevar, ¿verdad? El mundo, pero también que seamos, nos realicemos como personas integrales. Y Sor no, o sea, creo que ella fue hasta cuarto grado, o sea, ella nunca estudió, viene de un pueblito bien pobre de Honduras y todo lo que logró. Entonces, y además, ella apoyaba a todo el mundo, no solo a mujeres, ¿verdad? O sea, hay programas de jóvenes varones también y de todo. Pero nosotros nos enfocamos en el tema de las mujeres en Claro. la película porque tenía un programa para madres solteras que nos pareció muy interesante, El de la ¿verdad? cárcel. A mí me encantó ese Ah, programa de sí. la cárcel. Sí, es De- que ella sacó a los primeros niños de la mujer, de la cárcel de mujeres. sí. Es impactante porque decía que estaban en riesgo los Claro, ¿cómo un niños. niño va a crecer en una cárcel así? Sí, ¿Me sí, entiendes? sí, sí, sí. Como que hay gente que se va a acusar a la madre, pero el niño no tiene nada de la culpa de todo eso. ¿Y porque el niño tiene que crecer en un ambiente donde mentalmente y físicamente no está saludable? Como que nadie pondría a sus hijos haciendo lo que sea en una posición así. Claro. Esa frase que ella dice, a mí me gusta, no solo porque sin el contexto adecuado podría sonar como arrogante por el poder que tiene a ella. Pero dentro del contexto latinoamericano, que crecimos en Latinoamérica, el concepto de que hay un hombre que no me da órdenes, y lo decía al principio, es porque en Latinoamérica por muchos años, el concepto de ser mujer era estar en la casa, trabajar, criar los muchachos y ya. Y no es un concepto malo, porque la familia es una parte muy importante de la Claro. sociedad, pero ella con su servicio social, que era lo que ella quería hacer, ella no quiere tener familia, ella no quiere tener hijos, ella quería servir. Esa frase se interpreta de esa forma, al menos yo lo interpreté de esa forma, porque ella rompe las reglas, pero rompe las reglas para ayudar a la gente. Ella no Sí, rompe las ella reglas para delinquir. exactamente. También lo hace cuando dice que ella hizo 3 votos de obediencia, pobreza, y dice, yo obediente no soy. A mí eso me encanta, porque, o sea, eso es como todo está encuadrado en esta vida y no. O sea, las personas que hacen los cambios, incluso una monja tiene que romper las reglas. Claro, Pero en el caso de esa frase, porque es muy interesante lo que ella cuenta, porque ella trabajó con este proyecto que es magno, que se llama Aldeas SOS, que es Plata de Europa. en Dominicana tenemos eso también. Es enorme. O sea, Isor llegó a tener 500 casas acá, pero cuando se muere el fundador y le dicen no, el problema era que le dijeron no puede usted traer jóvenes grandecitos, o sea, solo niños. Y ella dijo, no, o sea, ¿cómo le van a ellos venir a imponer a ella cómo trata a sus jóvenes? Y ella no le decía que no a nadie. Entonces, claro, fue difícil, pero rompió esa relación. Igual el DSS todavía existe en Honduras, ¿eh? Pero ella siguió haciendo lo de ella, porque es que ella tenía su manera, como, ¿cómo le voy a decir que no a alguien de 6 años Ujú. que necesita mi ayuda, ¿no? Y no le importó el dinero. A mí eso me pareció, wow, digo, no es por nada, pero, o sea, es como, qué mujer esta, ¿no? Sí. Me encanta. Y ya para cerrar, en algún momento Sor se va. Ella, como todo ser humano, debe irse. ¿Cómo ves tú su proyecto? ¿Cómo ves tú si ese proyecto va a seguir? Si todo Mm. esto
se va a mantener, si tu película puede servir también como un canal para que la gente conozca más de estos proyectos y posiblemente de Honduras o no, se interese y se involucre más Claro, mira, eso. Sor era una persona que siempre estaba 10 pasos adelante. Entonces, la transición administrativa y logística ya se había hecho hace un par de años. Los proyectos siguen igual y más fuertes. Em, Más bien ahora más gente joven se está involucrando en las boards, ¿verdad? Las Las asambleas directivas. de los proyectos. Em, y la idea un poco de esta película, sí, es un poco eso. Eso es uno de los objetivos de Jessica Sarowitz, la productora ejecutiva, que además es muy cercana de estos proyectos, es llevar este legado a que otra gente lo conozca y que apoyen porque Honduras necesita que esos proyectos sigan y crezcan. Pero sigue, algo que ella hizo muy bien, es que mucha gente egresada de sus mismos proyectos están en los mismos proyectos. Entonces hay como una cohesión, ¿verdad? De esos frutos de miles de personas que han pasado por ahí y tiene mucha gente solidaria. Entonces los proyectos de Sor María Rosa siguen, ustedes pueden ver toda esa información en el sitio web de With This Light, conestaluz.com, ahí están incluso las ONGs en Estados Unidos que apoyan estos proyectos, formas de donación y toda la información de los proyectos están ahí disponibles. La película está ahora en proceso de festivales, ¿cierto? La película, mira, la película ya ha estado en festivales, sigue, ¿verdad? Sigue en festivales. Ganamos el premio del jurado en el Festival de Austin, ha estado en el de San Luis, ha estado en el Pan African Film Festival en LA. Ahorita va para un festival en Aspen, de un festival latino de cine, y sigue. Va para otro festival en Roma, en Italia, pero la película ya se estrenó tanto en Honduras como en New York, LA y New Orleans, Houston y Chicago en cines. Tuvo 2 semanas. Y ya estamos en VOD. Ya estamos en Amazon Prime, en Vudu, Hulu, en iTunes. ¿Cómo la recibió el pueblo hondureño? Ya para cerrar. Me encanta. No, muy bien. El pueblo hondureño acudió a las salas de cine, se hizo una mega campaña con la televisora más importante de acá, que además quería mucho a Sor. A la gente le encantó la película. Es muy emocional para Honduras. Las audiencias reaccionan de forma diferente, pero cada vez que hay gente, latinos en la sala, es distinto porque le entiende más a los chistes que hace o Claro. la manera en que habla, La ¿no? idiosincrasia y todo es diferente. Sí. Pero me gustó mucho y me gusta mucho que se cuenten este tipo de historias porque así se rompen muchos paradigmas acerca de lo que es ser latino y de cómo nosotros vivimos. Ujú. Porque yo vivo en Estados Unidos y muchísima gente tiene conceptos sumamente errados de latino y son gente que no viaja y son gente que básicamente se alimenta de lo que ven en películas, de lo que ven en noticias. Total. Y no es ¿Sabes? justo. ¿Sabes qué nos han dicho, Rubén, antes que terminemos? Ah, por eso es que vienen los hondureños en las caravanas. Pues sí, ¿verdad? O sea, lo que conocen de Honduras o de nuestros países es que venimos a Estados Unidos, gente que está buscando nuevas oportunidades, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, porque hay problemas graves sistémicos de violencia y falta de oportunidad, pero la diferencia es que aquí hay una persona de Honduras haciendo cosas para que la gente no se vaya. Lo estamos, o sea, hay gente queriendo hacer, pero es complicado. Entonces, mucha gente o en algunas personas nos decían, ah, ok, ya entendí que el país de las personas que vienen en caravanas, ¿no? A mí me parece eso muy, muy, muy interesante. Y más que no sale mucho cine de Honduras. No, Yo personalmente, yo creo que esta es posiblemente una de las primeras películas hondureñas hechas es en muy Honduras que posible, yo haya visto. sí, ¿Ah? total. Es muy posible que lo sea, es muy poquito, estamos empezando. Y yo amo el cine latino. Yo veo casi todo lo latino que me llega. Y de Honduras, si te soy honesto, me encanta la comida, pero cine, no recuerdo. No, Tal es vez si que veo un no, título o algo, pero no recuerdo haber visto historias hondureñas como una realidad hondureña. claro.
claro. pero gracias por iluminarme y perder la virginidad y con el señor. Gracias, Rubén. Gracias por tus preguntas. Me he disfrutado de esta entrevista. Yo también. Muchas gracias y adoré a Sor. Como eh, y, y creo que no es justo la comparación que se hace con la Madre Teresa de Calcuta, porque son visiones diferentes, Sí, y totalmente fíjate que diferentes. a ella no le gustaba ella detestaba que le dijeran así, Te pero creo. sí, ella detestaba que le decían la Madre Teresa, pero le han puesto eso, ay, porque es como más comercial, qué sé yo, Sí, ¿verdad? yo sé. O sea, de alguna forma hay que vender al personaje, Sí, pero yo sentí que ella no le gustaba estar en la palestra pública, yo sentí que ella le gustaba hacer su trabajo, que ella no le gustaba mucho que la reconocieran por lo que hacía. sí, costó a que accediera a la película, ¿eh? Te No creo, quería, te no creo. quería, Este tipo de personajes hace el trabajo porque ama su trabajo, no porque espera que le hagan un documental o que le hagan claro, algo en televisión. claro. Pero muy buen trabajo, Laura. Gracias, Rubén, un placer. Va a ser. Bye bye. Nos vemos.